Bueno, vamos a ir al capítulo 18 del libro de los Hechos. Y la última vez corrimos un poquito en el cierre del capítulo 17, corrimos un poquito para terminar el capítulo 17 y ahora en Corinto nos vamos a detener un poquito, no vamos a correr tanto, la idea es aprovechar el tiempo acá, ¿cierto? Y tratar de centrarnos en lo que va a ser el paso de Pablo por Corinto, ¿sí? Y en la última vez Pablo estuvo en la zona de Macedonia haciendo ministerio. En el capítulo 17 estuvimos viendo a Pablo desarrollándose en esta región. Bueno, ya desde el capítulo 16 Pablo llegó a Macedonia y estando en Macedonia Pablo empezó a hacer y a sufrir mucho por predicar el evangelio en lo que hoy conocemos como Europa, ¿cierto? Pablo llega ahí a Filipos y su tiempo en Filipos fue un tiempo difícil. Él fue encarcelado, fue azotado fuertemente, él junto con Silas, y así empezó todo este proceso de expansión ministerial en la zona de Macedonia. Inmediatamente después de salir de Filipos, él se va para la ciudad de Tesalónica, y en Tesalónica está por muy poco tiempo, aparentemente solo 3 semanas puede estar ahí, porque la presión de los enemigos era tan grande, era tan agobiante, que Pablo tuvo que salir prontamente de la ciudad de Tesalónica. Pero a pesar de su paso fugaz por la ciudad de Tesalónica, se había gestado, se había formado, se había fundado una iglesia, y Pablo va a salir huyendo de Tesalónica para la ciudad de Berea, una ciudad mucho más chica, una ciudad donde probablemente Pablo no tenía en mente a la cual evangelizar, pero situaciones providenciales lo llevaron ahí, y ahí encontró un grupo de cristianos, de judíos mucho más nobles, preparados, ¿cierto? Y humildes para escuchar la palabra, sedientos de querer corroborar la verdad de las palabras. Y pasamos por la experiencia de Pablo en la ciudad de Berea y vimos lo que para Pablo significó estar ahí, ¿cierto? Y se gestó también una iglesia, y contamos de que el testimonio de la historia de la iglesia nos cuenta de que esta iglesia de Berea duró por mucho tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos de que Onésimo, el esclavo que volvió un día a Colosas, se convirtió en el pastor de la iglesia de Berea? Había una iglesia con liderazgo, había una iglesia creciente ahí. Sin embargo, a pesar de que estos creyentes eran nobles, a pesar de que se había formado una iglesia, a pesar de que el ambiente de Berea era mucho más propicio para hacer ministerio, los enemigos de Pablo, que lo habían perseguido, que había levantado en la ciudad de Tesalónica, escuchando de que Pablo estaba en Berea, lo empiezan a perseguir para empezar a afectar, difamar y también poner en amenaza su vida. Pablo, viendo esto, y los hermanos de Berea viendo esto, lo llevan a navegar hacia la ciudad de Atenas. Y estuvimos ahí la última vez, estuvimos 2 domingos en Atenas viendo el mensaje de Pablo a los griegos, ¿cierto? Y Pablo se encuentra en una ciudad totalmente pagana, ¿cierto? Donde él está siendo menospreciado, donde él está siendo rebajado por las personas, difamado. Él ha predicado el mensaje de salvación ahí, ¿cierto? Y a pesar de que Dios le ha dado fruto, quizás no mucho, pero sí hubo fruto, Pablo ahora va a sentir el rigor de todo esto que él está viviendo. Los azotes en Filipos, los enemigos en Tesalónica, la persecución en Berea, la escapatoria a Atenas, el rechazo de las personas, es algo que está teniendo un efecto en el corazón de Pablo. Y una de las cosas que a veces nos pasa cuando escuchamos el libro de los Hechos es el hecho de que a veces pensamos de que Pablo es algún tipo de hombre sobrenatural,
un hombre que no tiene emociones, un hombre que pareciera que ninguna circunstancia le afecta, que tiene un carácter tan determinado, es un hombre tan autodeterminado en ir hacia donde Dios le ha marcado, que pareciera que no hay ninguna situación que le esté afectando. Y entonces sé lo que se ha generado en el corazón de cada uno de nosotros al escuchar el libro de los Hechos, y es esa brecha entre lo que el cristiano debería ser y lo que nosotros somos. Pero hoy vamos a ver a un Pablo mucho más cercano, y te vas a dar cuenta de que Pablo era un hombre sujeto a pasiones y a situaciones parecidas a las nuestras. Un hombre que tenía desánimo, un hombre que tenía presiones, un hombre que la prueba y la dificultad empezó a fomentar en su corazón el temor. Y vamos a ver cómo el Señor alienta a este creyente fiel en medio de esta prueba. Ahora, recordad también que Pablo está llegando ahora a una ciudad también totalmente distinta de la ciudad donde él venía. Atenas era una ciudad importante en el aspecto filosófico, en el aspecto formativo, en la ciencia, pero Corinto era una ciudad mucho más grande, era una ciudad mucho más importante económicamente. Entonces Pablo, vamos a ver al principio del capítulo 18 de que Pablo en realidad fue un hombre que fue llevado. Hay la forma en la que Lucas describe la llegada de Pablo. No habla de Pablo como que Pablo quiso ir a Corinto, sino que hubo circunstancias que estuvieron llevando a Pablo a esta ciudad. Ahora, para que entiendas un poco el contexto de esta ciudad, quizás al estar en Primera de Corintios hemos estudiado mucho acerca del contexto de lo que es Corinto, pero yo quiero quizás traer algunas cuestiones a la mente del contexto de Corinto para que entendamos qué es lo que está pasando. En primer lugar, Corinto se encuentra a 85 kilómetros al este de Atenas. Pablo va a vivir una serie de circunstancias en Atenas que no le van a permitir seguir estando allí. Evidentemente Pablo se va a encontrar solo. Ahora él está totalmente solo. Silas, Timoteo no están con él, y hay circunstancias que vamos a mencionar más adelante que empujan a que Pablo tenga que salir de Atenas y haga y emprenda un viaje hacia una ciudad que económicamente estaba mucho mejor preparada para recibir a Pablo que lo que estaba Atenas. Atenas, si bien era una ciudad importante económicamente, en Acaya la ciudad más importante era la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad sumamente próspera, era una ciudad sumamente importante. La antigua Grecia que nosotros conocíamos, o el corazón de Grecia, estaba dividida en dos grandes regiones. El norte se llamaba Macedonia y el sur de Grecia se llamaba Acaya, o se le llamaba la provincia de Acaya. Y es acá precisamente donde Pablo se encuentra, desde Atenas, Corinto, ¿cierto? Son ciudades que están ubicadas en el sur de Grecia, que para el tiempo de Pablo se le conocía como la provincia de Acaya, provincia romana. Los corintios habían sido dominados por los romanos, pero la historia de la ciudad de Corinto data de muchísimo tiempo atrás. La ciudad de Corinto tenía lo que llamamos un istmo. Un istmo es un pequeño estrecho de tierra, como quizás sería el canal de Panamá. ¿Te acordás del canal de Panamá? Vos ves en la geografía el mapa del continente americano y ves que en el norte de Sudamérica, al finalizar Colombia, ¿cierto? Colombia tiene como una pestañita y viene Panamá así, y en el medio hay un pequeño pedazo de tierra que en nuestro tiempo, en nuestros días, se ha construido un canal, ¿sí? El famoso canal de Panamá. Bueno, esa misma disposición geográfica ocurría en Corinto. Si vos miras en un mapa en Grecia, vos vas a ver una gran península que parece como si fuese un 8, y tiene una pequeña cintura donde esa pequeña cintura se llamaba Istmo, ¿cierto? Y es precisamente en ese lugar donde muchas embarcaciones, para evitar días de navegación, llegaban, y se creía que en aquel tiempo se utilizaban esclavos que se traían a los puertos donde se cargaban las mercancías, el comercio sobre sus hombros, y las embarcaciones eran puestas en un sistema de rodillos que iban transportando las embarcaciones al otro lado del istmo, como quizás ocurriría hoy en el canal de Panamá, ¿cierto?
este fenómeno geográfico hacía que muchas embarcaciones que venían del Mediterráneo, del norte de África, de la tierra de Palestina, de Siria, de lo que hoy sería el sur de Turquía, muchas embarcaciones fueran a este destino para tener que evitar dar la navegación en todo alrededor de la península. Entonces, esta disposición geográfica hacía que mucha gente viniera a Corinto. Entonces, Corinto era económicamente llamativa por esto, ¿cierto? Por su disposición geográfica, por el comercio que le atravesaba. Entonces, cuando vos te imaginas una ciudad como Corinto, tenés que imaginártela como una ciudad llena de recursos económicos, llena de personas que venían de todo el mundo, que traían de todo tipo de mercancías que se comerciaban, ¿cierto? Impuestos que se pagaban para poder hacer uso de este estrecho, para que las embarcaciones pasaran. Entonces había mucho dinero, mucho dinero. Además de esto, la ciudad de Corinto había sido, en el año 146 a.C., había sido destruida por los romanos. Y en el año 46 a.C., por disposición del emperador romano, se había reconstruido la ciudad. Y esta disposición geográfica hizo que esta ciudad fuera reconstruida de una forma sumamente rápida y acelerada. Fue creciendo rápidamente. Entonces, para los días de Pablo era una ciudad sumamente próspera y ya estaba completamente repoblada. Ya había muchísima gente. En cuanto a cantidad de gente, Corinto era por lo menos 5 veces más grande que Atenas. Entonces, demográficamente era más grande, económicamente era más próspera, y si vos pensabas en un lugar para desenvolverte financieramente, Corinto seguramente era el lugar más propicio. Pero Corinto tenía algunas particularidades. Una de esas particularidades era que esta ciudad era sumamente inmoral. Al igual que en nuestros días, los puertos están cargados de pecado, ¿sí? Habían templos como el templo de Apolos, había una gran agora en la ciudad, pero en lo que eran las afueras de Corinto había un templo muy conocido que era el templo de la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad. Y en aquel tiempo se creía que habían más de 1.000.000 de esclavas que eran compradas por devotos de Afrodita y que eran dejadas en este lugar para ejercer la prostitución sagrada. Eran miles de mujeres que vivían en carpas donde las personas venían y supuestamente como un acto ritual de adoración a Afrodita practicaban la prostitución religiosa. Los corintios se jactaban de esta diversidad sexual que ellos tenían. Y es más, a pesar de que quizás era una ciudad romana y era una ciudad pagana, aún dentro del mundo romano, Corinto era vista como una ciudad oscura. Habían dichos en los tiempos de Pablo que se utilizaban para hablar acerca de Corinto. Uno de los dichos, por ejemplo, más frecuentes era decir: ¿quién podrá soportar un viaje a Corinto? Y eso se debía a que el frenesí, la locura, el exceso de pecado era tan grande que incluso muchas personas morían entregándose a sus placeres estando en la ciudad de Corinto. Habían personas que colapsaban, habían personas que contraían enfermedades a causa del desenfreno y de la locura que se practicaba en estos lugares. La inmoralidad era cotidiana, la sensualidad estaba a la vista de los ojos de todas las personas en aquel tiempo. Es más, cuando se hablaba de una persona corintia, se hablaba de una persona que era promiscua sexualmente. Entonces era una ciudad sumamente inmoral, estaba llena de estatuas alusivas a cosas sumamente inmorales. Y Pablo va a llegar ahí. Pablo, como un creyente que ya viene afligido en su corazón por la idolatría que fue presenciando en la ciudad de Atenas, ahora tiene que llegar a esta ciudad donde también hay idolatría, donde también hay deidades, pero además de eso, donde hay tanta perversión y depravación. Pablo va a llegar a este lugar. Ahora, otra de las cosas que también quiero mencionar antes de empezar esta predicación, me gustaría recordarte cuál sería la vinculación que esta historia va a tener con el propósito general de Lucas. Lucas
quiere mostrarte una idea integral de cómo los cristianos lucen, ¿no? Lucas está lejos de mostrar de que los creyentes son personas sobrenaturales que no tienen ningún tipo de necesidad. Lucas no cree esto, ¿cierto? Por eso te ha mostrado cosas como, por ejemplo, el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde se ve una iglesia fiel cayendo en pecado, murmurando en contra de sus líderes, y esto es algo totalmente posible en una iglesia fiel. Lucas se ha encargado de mostrar los prejuicios de Pedro, ¿cierto?, a la hora de obedecer el llamado del Señor. Pero ahora Lucas te va a mostrar una faceta de Pablo, donde Pablo se va a ver sumamente agobiado, cansado y temeroso por seguir adelante en el llamado que Dios le ha dado. Y Lucas lo que va a hacer con esto es mostrarte que un creyente preciso es un creyente que encuentra consuelo en la persona de Dios. El creyente fiel encuentra consuelo en la persona de Dios. Cuando el creyente está desanimado, cuando el creyente está cediendo ante la tentación del temor, cuando el creyente se encuentra agobiado por las presiones externas, debe saber esto: su consuelo, su fuente de consuelo, su fuente de ánimo siempre va a ser Dios. Entonces, pensando en esto, el título de la predicación de esta mañana es el siguiente: Dios consuela a sus siervos. Sencillo, muy corto. Dios consuela a sus siervos. Y vamos a ver 5 puntos, ¿cierto?, de cómo Dios consuela a sus siervos. Fíjate, por ejemplo, en el versículo 1 al 3, Dios consuela a sus siervos proveyendo amigos fieles. En segundo lugar, Dios consuela a sus siervos proporcionando oportunidades nuevas. Dios consuela a sus siervos protegiendo por medio de la iglesia local en el versículo 5. Dios consuela a sus siervos, además de esto, progresando en el alcance de los perdidos, versículos 6 al 8. Y en último lugar, Dios consuela a sus siervos preveyendo el respaldo de Dios en la dificultad. Vamos a arrancar y espero en esta mañana solamente avanzar la mitad de este estudio. Así que arranquemos, versículo 1 al 3. Dios consuela a sus siervos proveyendo amigos fieles. Mira lo que dice el texto. Vamos a leer primero todo el párrafo desde el capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose, y blasfemando, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a arrancar el estudio. Ahora, fíjate que ahí Lucas arranca con la expresión después de esto, ¿cierto? Bueno, evidentemente Pablo estaba viviendo una serie de experiencias que lo estaban arrastrando, lo estaban llevando a salir de Atenas.
Evidentemente, una de las cosas que pasó es que Pablo se quedó sin sustento económico. Él no tenía más cómo sobrevivir en Atenas. Él había llegado con la ayuda de los hermanos de Berea, pero en algún momento en la ciudad de Atenas, Pablo se queda sin compañía y ahora no tiene más que comer, ¿sí? Esto se puede percibir, por ejemplo, en 2 de Corintios 11:27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cuando Pablo está hablando ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 27, te deja ver que en la labor ministerial hubo momentos donde Pablo tuvo que experimentar el hambre precisamente porque no tenía recursos financieros, ¿sí? Si vos te fijas en el versículo 2, va a arrancar con el verbo ashó, ¿sí? El verbo ashó. Ese verbo ashó tiene que ver con una palabra que tiene que ver con buscar. ¿Qué era lo que Pablo estaba buscando? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante en el versículo 2. Pero claramente lo que está pasando es una situación totalmente providencial, totalmente providencial. Pablo va a tener que salir de Atenas, ¿cierto? Va a tener que salir de Atenas para llegar a esta ciudad, a Corinto. Probablemente Pablo no quería ir a esta ciudad por las características que Corinto tenía. Sin embargo, la necesidad de tener que comer algo lo empujan a Pablo a ir a una ciudad donde era el mejor lugar donde encontrar un trabajo. Pablo tenía un oficio. Y Pablo sabía que ahora los recursos se habían terminado y ahora él iba a tener que trabajar para poder autosostenerse. Ahora es interesante porque Pablo está recibiendo el rechazo de los atenienses, ellos se burlan de su enseñanza, las situaciones económicas están apremiándole. Además de eso, tenés que recordar de que para este momento Pablo se había quedado en Atenas, no con la intención de hacer ministerio en Atenas, sino con la intención de aguardar a que Timoteo y Silas volvieran de Macedonia. Si vos lees un poquito más adelante, en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo estaba acongojado y cargado con el hecho de saber cuál era la condición espiritual de los hermanos de las iglesias de Macedonia. Y Pablo había enviado a Silas y a Timoteo para que precisamente supervisaran eso. Entonces Pablo está aguardando ahí en Atenas y de repente él ve la ciudad, él ve el paganismo, su corazón se enciende y ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer lo que sabía hacer, predicar el evangelio. Pero de repente Pablo se da cuenta de que no tiene los recursos financieros para sostenerse. Por alguna razón, Pablo, en medio de los griegos, él tomó como una práctica ministerial el no poner la carga sobre la iglesia para que lo sostuviesen financieramente. Claro, Pablo tenía el temor de que las personas creyesen que la razón por la cual él había viajado a ese lugar era simplemente para sostenerse o para tomar de ellos el dinero y poder de esa manera hacer el ministerio. Pablo hizo y practicó, aunque claramente Pablo va a aclarar en el capítulo 8 de 1 de Corintios de que esto es un derecho que tienen los ministros que predican la palabra. Pablo va a decir que él se va a restringir en ese derecho para que no hubiese ningún tipo de estorbo en la predicación de la palabra. Él tiene el derecho, pero él va a restringir esto para que nadie piense de que la razón por la que él está predicando la palabra es para recibir algún tipo de beneficio financiero. Ahora fíjate una cosa, ¿no? Pablo va a llegar a esta ciudad que no es una ciudad de su agrado, pero claramente Pablo se dirige ahí porque no tiene otra alternativa, no tiene que comer. La iglesia que se está empezando en Atenas es bastante joven y Pablo no quiere imponer la carga de que ellos le sostengan, entonces Pablo va a salir de ahí y se va a ir a Corinto. Ahora, cuando Pablo llega ahí, ¿cierto? John MacArthur describe que la escena que nosotros vemos acá en el libro de los Hechos en el capítulo 18 es bastante semejante a la escena que describe Juan Bullán en su libro El progreso del peregrino cuando Cristiano entra a la feria de la vanidad. Tienes que recrear esa imagen. Este hombre que tiene un celo por Dios, de repente está entrando a una ciudad, ha viajado 85 kilómetros, probablemente y muy seguramente esto lo ha hecho a pie, ¿cierto? Caminando hasta la ciudad de Corinto varios días para llegar a este lugar y de repente empieza a llegar a esta
y esta ciudad cosmopolita llena de personas de todo tipo de lenguaje, de nación, ¿cierto? Personas que vienen de todo tipo de lugar, y Pablo empieza a ver el dinero, empieza a ver los placeres, empieza a ver el comercio, empieza a ver a cada una de estas facetas de esta ciudad, ¿cierto? Y es como cristiano entrando ahí a la feria de la vanidad, ¿cierto? Y Pablo está ahí tratando de entender cómo él va a desempeñarse en esta ciudad. Entonces Pablo, como un judío, va a empezar a buscar personas de su colectividad, de su nación. Los judíos solían protegerse entre sí mismos. Ahora, fíjate una cosa, en el versículo 2, es interesante cómo el Señor empieza a tejer la historia providencialmente para traer aliento a la vida de Pablo. Y fíjate lo que ocurre en el versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila. En el versículo 2, Pablo va a encontrar a un hombre. Después de estar buscando en esta gran ciudad, va a encontrar a un hombre que él estuvo buscando por mucho tiempo. No creo que Pablo conociera a Aquila de manera anticipada, pero sí creo que Pablo estaba tratando de buscar a algún judío fiel que lo pudiera emplear, alguna persona que le pudiera dar trabajo. Ahora, fíjate una cosa, Pablo, por un lado, ha sido llamado por parte de Dios. No sé si te acordás, en la ciudad de Troas, Pablo estaba un día durmiendo y de repente, durmiendo, se le aparece la visión de un varón macedonio. La visión de un hombre que le dice, pasa y ayúdanos. Y a partir de ese momento, a raíz de esa visión, Dios va a utilizar esa visión para llamarlo a Pablo para que se movilice hacia Europa. Y es claro el llamado de Dios. Pablo entiende, Dios me está llamando en ir a Europa y predicarle a los gentiles, predicarle a los griegos el mensaje de salvación. Ahora, Pablo fue perseguido, fue azotado, fue lacerado, fue encarcelado, consiguió enemigos y ahora se encuentra sin un peso en el bolsillo. Sin un peso en el bolsillo. No tiene nada en el bolsillo y lo único que él está haciendo es tratando de encontrar un judío que trate de emplearlo para que él pueda volver a comer. Pablo está hambriento. Hoy vivimos en un tiempo donde las personas no se imaginan ni les pasa por la cabeza el hecho de involucrarse en el ministerio hasta que no estén garantizados todas y cada una de las escenas de su vida futura. No voy a involucrarme en la obra misionera, no voy a salir a un lugar nuevo hasta que Dios no me provea o no me garantice de que mi sostenimiento financiero va a ocurrir. Ahora, para Pablo no fue así. Pablo nunca detuvo o condicionó la obra por la falta de recursos. Pablo fue un hombre que cuando fue necesario trabajar para poder hacer la obra de Dios, él trabajó arduamente. Y esto en ningún momento puso en la cabeza de Pablo la duda de si Dios lo había llamado al ministerio o no. En el capítulo 13, versículo 1, claramente el Espíritu Santo los había separado a él y a Bernabé para la obra del ministerio. Pablo tenía en claro su llamado. Pero las dificultades en el ministerio, las necesidades en el ministerio, el hambre en el ministerio, la falta de recursos en el ministerio, nunca pusieron en duda de que Pablo había sido llamado al ministerio. ¿Y qué va a hacer Pablo? Pablo va a empezar a trabajar. Pablo va a empezar a trabajar. Pablo va a empezar a buscar a alguien que lo emplee para poder suplir sus propias necesidades y de esa manera seguir haciendo la obra del Señor. Seguir haciendo la obra del Señor. Ahora, Pablo estaba buscando a alguien que lo empleara y encuentra de repente a este hombre. Encuentra a este hombre que se llama Aquila. Aquila es un nombre interesante porque Aquila era un nombre que se utilizaba frecuentemente y mayoritariamente entre los esclavos. Por alguna razón, el nombre que se le había dado a este judío había sido el nombre de un esclavo. Muchos comentaristas creen que Aquila había sido comprado como un esclavo en Roma y de alguna manera había obtenido su libertad, tanto la de él como la de su esposa Prisca o Priscila, ¿cierto? Prisca es el nombre más formal, Priscila es el nombre más informal o más familiar. Entonces ahí Aquila, ¿cierto? Es un hombre que probablemente o muy probablemente fue un esclavo que después fue liberado en Roma y que después
empezó a desempeñar su oficio como un trabajador del cuero, ¿cierto? Y empieza ahí en la ciudad de Roma a crecer financieramente. Aquila vivía en la ciudad, en el corazón del Imperio Romano. Vivía en Roma. Ahora, situaciones políticas obligaron a Aquila a tener que salir de la ciudad de Roma. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay muchas comentaristas que creen que Priscila y Aquila no eran creyentes, no fueron creyentes ganados por el ministerio de Pablo, sino que Pablo se va a encontrar con estos hombres con este matrimonio que aparentemente ya eran creyentes. Hay algunas razones para creer esto. Por un lado, la madurez que tenían y que habían desarrollado y que se ve más adelante en el libro de los Hechos. Otra de las razones por las cuales se creían que ellos ya eran creyentes es porque en Hechos 2 se menciona que habían personas del Ponto, un lugar de donde Aquila y Priscila eran originarios, el Ponto. Entonces probablemente personas del Ponto habían llevado el evangelio a esta región donde Priscila y Aquila eran originarios. Otra de las razones por las que se creen de que ellos eran ya creyentes es porque cuando Pablo habla de las primicias de Acaya, cuando él habla de los primeros convertidos de la provincia de Acaya, Pablo no menciona a Priscila y Aquila, aunque ellos estaban en ese lugar, aunque ellos estaban residiendo en ese lugar, no se los menciona como el ejemplo para la iglesia de Acaya, sino se mencionan a otro grupo de personas. Entonces probablemente lo que Pablo está pensando, o por la razón por la que Pablo no los menciona dentro de las personas que eran primicias de Acaya, era porque ya eran convertidos. Ahora pensá en esto. Claramente ya había una iglesia en Roma. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque Pablo nunca había visitado Roma. Y la carta a los romanos fue escrita en el tiempo que Pablo estuvo en Corinto. La carta que Pablo escribe a los romanos es una carta que él manda a los romanos para preparar a los romanos para su próxima visita. Pablo ya sabía que había una iglesia allá y manda una carta, que es la carta que nosotros tenemos, la carta a los romanos. Ya habían creyentes en aquel lugar. Entonces hay muchos indicadores para pensar de que Priscila y Aquila y Priscila eran creyentes. Y de repente imagínate esto. Vos estás solo, haciendo el ministerio. No tenés un peso. Y entras en una ciudad sumamente grande, con hambre. Y empezás a buscar una persona que te pueda emplear entre los judíos. Y de repente das con una persona que probablemente es creyente, que yo creo que son creyentes, ya son convertidos y que además de eso tienen tu mismo oficio. ¿Coincidencia? Pero fíjate una cosa, porque me encanta ver lo que ocurre más adelante. Acompáñame a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Mira lo que dice Romanos 16, 3 y 4. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Pablo venía desanimado, venía golpeado, venía perseguido, venía amenazado, venía económicamente en bancarrota. Además de eso, su equipo estaba trabajando en otra región y él se encontraba solo haciéndole frente a una ciudad totalmente pagana como era Atenas. Sale de esta ciudad y llega ahí y de repente se va a encontrar con este matrimonio. Se va a encontrar con amigos que se van a unir con él y nunca más se van a separar. Y Pablo los va a llamar a ellos sus colaboradores en Cristo. Pero mira lo que dice el versículo 4. ¿Por qué son sus colaboradores en Cristo? Que expusieron su vida por mí. Que expusieron su vida por mí. ¿Sabes una cosa? Cuando
lo entiendo a Pablo en esta escena. Acá me identifico mucho con Pablo. Porque sé y he visto lo difícil y lo solitario que a veces se puede convertir el ministerio. Y te digo una cosa, no solamente yo, he visto muchos hombres fieles en el ministerio que comparten esta misma experiencia. Lo difícil y solitario que se puede convertir el ministerio. Pero una de las formas en las que Dios trae consuelo, trae alivio, trae aliento al corazón de un creyente, de un siervo fiel, es por medio de amigos espirituales. Y esto es lo que va a hacer el Señor al conectar a Pablo con la historia de Aquila. Pablo está solo y ahora le va a traer un amigo que ahora nunca más se va a separar de él. ¿Sabes una cosa? Si vos vas más adelante en la historia, vas a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 19, Pablo va a escribir: saluda a Priscila y Aquila que están contigo. ¿Sabes? Es interesante porque Pablo lo deja a Timoteo en la ciudad de Éfeso, pastoreando la iglesia de Éfeso. ¿Y sabes quién se quedó en la ciudad de Éfeso? Priscila y Aquila. Ellos se quedaron ahí trabajando, comprometiéndose, apoyando el ministerio de Pablo. ¿Sabes una cosa? Eran un matrimonio, no eran pastores, no eran misioneros, no eran enviados. Eran una familia que estaba comprometida con los propósitos del apóstol. Y cuando Pablo tuvo que dejarlo a Timoteo ahí, Priscila y Aquila se quedaron apoyando el ministerio de Timoteo porque sabían que era importante para Pablo quedarse en ese lugar. La relación de Pablo, que empezó en el capítulo 18, se extendió en los años hasta el momento de la muerte de Pablo. Y Priscila y Aquila eran tan amigos de Pablo que estuvieron dispuestos a entregar su vida por la vida de Pablo. Esta semana ustedes vieron que en uno de mis estados posteé un segmento de un libro que se llama Cuando los cristianos discrepan, la historia de Richard Baxter y de John Owen, ¿cierto? Este conflicto que ellos tuvieron. Y en la parte introductoria podemos leer que el autor del libro trata de describir el trasfondo de Richard Baxter y de John Owen. Cuando está describiendo el contexto de Richard Baxter, él comenta que en el año 1615 Inglaterra entró en una guerra civil con los irlandeses, parte de los escoceses, los austriacos, ¿cierto? Estaban ahí todos batallando una guerra civil en el Reino Unido. Y de repente Richard Baxter empieza a escuchar cómo las ideas falsas del antinomianismo que decían que los soldados en guerra tenían que darle o debían darle licencia a sus propias pasiones por la presión de la guerra, Richard Baxter va a entrar a enlistarse en el ejército porque él ve cómo estas enseñanzas estaban afectando la visión del cristianismo que tenían sus amigos que estaban enlistados como soldados. Y él se va a convertir en el capellán de este ejército y él va a acompañar a estos hombres porque él ve cómo el error les está afectando, ¿no? Y la cosa que pensaba es qué bendición es cuando encontrás amigos que tienen ese tipo de calibre, ¿no? Que harían todo y dejarían todo, no para hacerte reír, no para proporcionarte un tema que tengan en común, ¿no? No para hablar de esos programas de televisión que ven en común o para compartir los hobbies que tienen, hablando de la pesca o del fútbol o de los autos o de las series. No hablo de ese tipo de persona. No hablo de esa persona con la que jugás a las cartas y te matas de risa, porque eso no es un amigo. Yo trato de inculcarle esto a mis hijos muchas veces, este concepto de amistad. Un amigo no es esa persona con la que te entretenés y la pasas bien. Un amigo es esa persona que estaría dispuesta a hacer todo lo posible para preservarte del error. Es esa persona que estaría dispuesta a acompañarte hasta que venzas tus más grandes pecados. Es esa persona que estaría dispuesta a sufrir e incluso pagar las consecuencias de involucrarse en tu vida a ese más profundo nivel. Y sabes una cosa, esto fue lo que fueron Priscila y Aquila para Pablo, amigos.
en mis momentos de mayor desánimo, sin duda alguna, algo que ha traído y que ha usado el Señor para traer el ánimo a mi vida han sido amigos que no me han dicho lo que yo quiero escuchar, que pensando quizás estando en el desánimo van a ser, digamos, flexibles y comprensivos, y lo que han hecho ha sido más bien tener una actitud correctiva y firme frente a mi pecado. Y Dios ha traído consuelo por medio de ellos. Esos son amigos. Ese es el significado de la palabra amigos. Es esa persona que te va a acompañar para cumplir los propósitos eternos que Dios ha trazado para tu vida. Es esa persona que va a estar al lado tuyo para que no erres en el camino. Y sabes una cosa, Dios sabía que Pablo estaba en un momento donde necesitaba estar acompañado. Dios sabía que Pablo estaba en un momento donde él no podía estar solo. Y fue en ese momento donde Dios trajo a Priscila y Aquila para que nunca más se separaran de él. Nunca más se separarán de él. Mira, ahí en el versículo 2 nos cuenta cómo fue que esto ocurrió. Dice que ellos salieron de Italia, salieron de Roma por el mandato de Claudio. Esto fue en el año 49 después de Cristo. En el año 49 después de Cristo. En el año 49 después de Cristo, Claudio tomó la decisión de empezar a poner leyes antisemitas, porque él consideraba que los judíos eran ajetreadores. Ellos traían conflictos, eran personas distintas, tenían un sistema monoteísta, no eran politeístas como los romanos. Se creían mejor que el resto de las personas, creían que tenían un linaje distinto, tenían un Dios distinto, tenían una moral distinta. Entonces la gente tenía una visión muy negativa acerca de los judíos. Además de esto, los judíos donde llegaban eran financieramente prósperos y la gente suscitaba muchas envidias con los judíos, y llegó un momento donde Claudio no aguantó más esto. Ahora, se cree que Pablo llega a la ciudad de Corinto aproximadamente a final del año 50, o sea que probablemente Priscila y Aquila ya habían llegado a Corinto un año y medio antes de que Pablo llegara a la ciudad. Ahora, fíjate esto, Dios produce esta situación providencialmente en Roma. Ellos tienen que salir de ahí, ellos tenían este oficio, se van a ir a una ciudad también próspera como la ciudad de Corinto, se van a sentar en este lugar, van a crear un próspero negocio y ahora van a tener la capacidad de poder recibirlo a Pablo y se va a quedar con ellos. Pero además de esto, estas personas ya eran creyentes, eran personas que habían avanzado en su fe y se van a encontrar con ellos. Y fíjate cómo cierra el versículo 2, fue a ellos. Esa expresión es sumamente llamativa, ¿no? Se une a ellos. ¿Sabes una cosa? Pablo encontró algo mucho más que un compañero de trabajo. Pablo estaba buscando una forma de suplir sus necesidades y lo que encontró fue amigos que le iban a acompañar por el resto de su vida. ¿No es esto sorprendente? ¿No es esto animante? Dios consuela a un corazón que necesita ser rescatado. Pablo necesitaba ser rescatado. Y ahora Dios va a traer amigos fieles que lo van a acompañar toda su vida. ¿Puedes ver la gracia de Dios detrás de esta escena? En el momento justo, estando solo, sin un peso, los que le van a dar empleo, los que le van a proveer para sus necesidades, van a ser amigos incondicionales que ahora van a dar su vida por la vida de Pablo. ¿Sabes una cosa que tiende a hacer el desánimo? Es hacernos pensar de que Dios no es tan bueno como nos imaginamos, de que Dios desconoce nuestras situaciones, o muchas veces, en el peor de los casos, creemos de que Dios está enojado en contra de nosotros por algún tipo de circunstancia. Pero Dios está ahí detrás, administrando el dolor. Él sabe cuáles son tus límites. Él sabe cuando estás a punto de tirar la toalla. Él lo conoce y está dispuesto a intervenir en el momento justo, cuando ya no das más, y darte exactamente lo que vos necesitabas. ¿Y sabes qué era lo que necesitaba Pablo en ese momento? Este tipo de amigos. Esto fue lo que el Señor proveyó. Entonces el Señor consuela, ¿no? Consuela.
Consuela, trae consuelo por medio de amigos, proveyendo amigos fieles. Fíjate, eran del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaron juntos, pues eran del oficio de ellos hacer tiendas. Es interesante porque esta palabra hacer tiendas con el tiempo se convirtió en hacer tiendas, porque en realidad lo que significaba esta palabra en el idioma que hablaban en aquel tiempo, en las etapas tempranas, eran curtidores de cuero, trabajaban con cuero, ¿cierto? Tejían cuero. Entonces, con el tiempo, esta palabra fue cambiando su significado hasta que se asociara con este oficio en particular, que era hacer carpas, que era hacer tiendas. Ahora, fíjate porque la expresión en griego, ahí dice, y trabajaban juntos. En realidad, es como que lo que Lucas está describiendo es como que se puso en medio de ellos. Es decir, de repente un matrimonio, tienen a un hombre metido ahí dentro de ellos, ¿cierto? Esto fue lo que pasó. Para ellos la relación fue natural, tenemos la misma fe, tenemos el mismo oficio, Dios nos ha conectado, Dios te está usando en la obra del ministerio, no teníamos ni idea que esto estaba pasando en el mundo conocido, ¿cierto? Ahora queremos que estés en medio de nuestro. Bueno, sos una molestia para nuestro matrimonio, sos una bendición para nuestro matrimonio. Ahora, una de las cosas interesantes también que ocurren es que la única vez donde se menciona Aquila primero, antes que Priscila, es en el versículo 2. Pero de ahora en más, se va a empezar a mencionar siempre a Priscila primero y Aquila después. Muchos comentaristas creen que esto se debía a que Priscila era una mujer evidentemente apasionada por el Señor. Era una mujer enérgica, le apasionaba las cosas de Dios. Cuando vos la ves, por ejemplo, más adelante la vamos a ver entrando a Éfeso y lo escuchan a Apolos, un predicador elocuente, la persona que toma la iniciativa para enseñarle con mayor precisión la doctrina del Señor va a ser Priscila. Y cada una vez que se mencionan a este matrimonio, se menciona a Priscila antes que a Aquila. Seguramente Aquila era un hombre mucho más tranquilo de carácter, ¿cierto? Y esto lo vemos muchas veces, ¿no? Las mujeres suelen tener un mayor protagonismo. Ahora, esto no quiere decir que había un rol invertido o desordenado en la familia, simplemente que esta mujer era demasiado enérgica y esto era algo que reconocían todos en ella. Una mujer que fue de mucha bendición para el reino de Dios. Entonces trabajaban juntos, ¿cierto? Trabajaban juntos. Ahora Pablo se va a disponer a trabajar, fíjate el versículo 3, él se va a dedicar a trabajar, ¿cierto? Y se va a dedicar a sostenerse, autosostenerse para poder seguir haciendo la obra del ministerio. Evidentemente Pablo fue a trabajar con ellos, no porque a Pablo le gustara trabajar o porque no se imaginaba su vida trabajando, sino porque necesitaba trabajar. Por eso se puso a trabajar con ellos, él estaba buscando una oportunidad laboral. Ahora, a pesar de que Pablo estaba necesitando esto, ¿cierto? Pablo fue un hombre que aprendió, fíjate en el versículo 3 dice que trabajaban juntos, tenían el mismo oficio. Una de las cosas que le habían enseñado a Pablo como judío era un oficio. Todos en la tierra de Israel, toda la colectividad judía le enseñaba a sus hijos alguna forma de oficio. Esto era algo que se transfería de padre a hijo, siempre. Sea que vos seas un rabino o no seas un rabino, siempre había un oficio que vos tenías que aprender. Y Pablo había aprendido este oficio probablemente de sus papás se lo habían enseñado. Seguramente habían sido ellos. Ahora, vamos a ver que ahí dice Pablo, dice Lucas, de que él se puso a trabajar junto con ellos, ¿no? Pablo fue un hombre que vivió situaciones financieras ambiguas todo el tiempo. Si vos, por ejemplo, te fijas en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mira, me encanta esta expresión. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Me encanta esta expresión. En todo he aprendido. Pablo fue un hombre que no se quejaba de las circunstancias. Acordate que la carta de los Filipenses es la carta del gozo. Pablo era un hombre que sabía que estar involucrado en la vida del ministerio le iba a implicar estar sujeto a diferentes tipos de situaciones económicas. Él está hablando de la vida financiera acá.
Pablo está diciendo, por todo y de todo he sido enseñado, he aprendido de todo. He aprendido de todo. Una de las cosas que más me preocupan es cuando veo la ambigüedad financiera en la vida de las familias, y la ambigüedad financiera produce dos tipos de efectos. Número uno, queja. No, la situación del país no me alcanza para nada, ¿cierto? No llego a fin de mes. La queja, continua, constante. La queja, que es algo que deshonra y blasfema el atributo de Dios como pastor, como cuidador de nuestras almas. Pero el segundo aspecto que yo veo que también muchas veces la falta de disposición a aprender las circunstancias que Dios planea para nuestra vida es la avaricia. He aprendido a vivir cualquiera sea mi circunstancia. ¿Sabes una cosa? Pablo no está diciendo cuando tengo escasez, sueño o pienso en todo lo que me falta. No, lo que Pablo hace es, si estoy viviendo una temporada de escasez, voy a adaptar mi vida a esa temporada de escasez. No voy a anhelar más, no voy a desear más de lo que Dios me ha provisto. Y si Dios me ha dado abundancia, te voy a decir lo que va a hacer Pablo. Él era generoso. Él era generoso. Entonces uno podría pensar, bueno, si Dios lo llamó al ministerio, seguramente le va a proveer todo lo que él necesita. Y sí, seguramente hizo eso Dios lo hizo. Pero lo hizo de dos formas. A veces personas proveyendo para sus recursos, para sus necesidades, y otras veces por medio de su propio trabajo. De las dos formas Dios lo sostuvo. Pues si no, Felipe, si él está trabajando, entonces no es que Dios lo sostuvo, él se sostuvo. No, Dios le sostuvo, proveyéndole un trabajo. Y me encanta esta escena porque vamos a ver a Pablo trabajando. Vamos a verlo a Pablo trabajando. Vamos a verlo a Pablo generando una relación, ¿cierto? Y lo vamos a ver a Pablo trabajando. Y me encanta porque esto es una imagen integral para todo hombre que quiera aspirar a la vida del ministerio. Si vos querés entrar al ministerio porque pensás que en el ministerio vas a tener mayores recursos económicos, es una mala motivación. Si vas a entrar en el ministerio pensando de que vas a tener una vida más laxa, más tranquila, más relajada, estás entrando con una muy mala motivación. Cuando Pablo pensó en el trabajo, pensó de la siguiente manera. En primer lugar, el trabajo debe ser un ejemplo de fidelidad. Ya, Pablo fue un ejemplo de fidelidad laboral. Tito 2, 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sabes? Pablo había sido llamado al ministerio y le podía estar amargado pensando, estoy pasando hambre y ahora tengo que ponerme a trabajar porque Dios no me da los recursos. Bueno, porque para Pablo no era un problema trabajar para hacer la obra del ministerio. Para Pablo trabajar era la oportunidad de adornar la doctrina de Dios. Además de esto, Pablo fue un ejemplo de sustentador honrado. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 11 al 12. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. No, ocuparme de un negocio es algo totalmente terrenal. Pablo está diciendo, ocuparos de vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. A veces nosotros asociamos y a veces vamos al trabajo pensando de que el trabajo no tiene ningún tipo de desempeño espiritual, y esto es algo completamente errado en base a la perspectiva que brindan las Escrituras. Las Escrituras muestran, en primer lugar, de que el trabajo tiene la capacidad de adornar la doctrina. Cuando una persona es fiel en su trabajo, cuando una persona es honrada en su trabajo, cuando una persona es dispuesta en su trabajo, cuando el creyente es el mejor trabajador de su empresa, de su cuadrilla, de su jefe, de su patrón, ¿sabes qué es lo que está haciendo el creyente? Adorna la doctrina. Y Pablo fue un ejemplo de eso acá en Hechos capítulo 18. Él trabajó de esta manera. Él adornaba la doctrina. Cuando vos vas a trabajar pensando de que no estás haciendo ningún tipo de contribución espiritual, estás totalmente equivocado. Adornás la doctrina cuando trabajas de una manera fiel, cuando no sos respondón, cuando no defraudás, cuando no te tienen que pedir las cosas
2 o 3 veces a que las haga. El otro día estaba hablando con un hombre, me decía, me voy, les dejo una tarea y cuando vuelvo no hicieron nada. Un cristiano no está tratando de ver cómo hace un trabajo más relajado, sino cómo se entrega más en el trabajo, cómo aprovecha mejor el tiempo en el trabajo. Los cristianos deberían ser marcados y distinguidos por su alta ética laboral, pero tristemente hoy están marcados y distinguidos por su pereza, su falta de diligencia y automotivación. Es una prescripción bíblica trabajar para que a los tuyos no les falte nada. Y no estoy hablando de géneros, ojo, estoy hablando de un principio universal para cada creyente. Además de esto, Pablo fue un ejemplo de enfoque eterno. Fíjate lo que dice Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Tremendo este pasaje. Cuando vos vas a trabajar, cuando vos vas a desempeñarte como un laburante, vos tenés que hacerlo no temiendo a tu jefe, no temiendo a tu patrón, temiendo a Dios. Y que en todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando vos vas a tu trabajo, no estás sirviendo una empresa, no estás sirviendo al grupo de recursos humanos, no estás sirviendo a nada de eso, a Cristo servís. Si vos no tenés esa visión a la hora de ir a trabajar, entonces tenés la visión muy corta. Por eso para Pablo no era un problema ir a trabajar. Para Pablo no era un problema tener un oficio y hacerlo bien. Pero además de eso, Pablo fue un ejemplo de esfuerzo generoso. ¿Por qué Pablo trabajaba? Mira lo que dice en Hechos capítulo 20, 33 al 35, hablándole a los líderes de la iglesia en Éfeso. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo. Fíjate una cosa. Ahí voy a terminar el versículo. Cuando Pablo estaba hablando de necesidades, él no veía sus necesidades. Yo necesito ropa, yo necesito calzado, yo necesito comida. Fíjate que él no está hablando de sus necesidades en primera persona únicamente. A mí y a los que conmigo están. ¿Quiénes eran los que con él estaban? Timoteo, Silas, Priscila, Aquila. Estas eran las personas que andaban con Pablo. Tito más adelante va a empezar a andar con Pablo también. ¿Sabes una cosa? Cuando Pablo trabajaba, no trabajaba para él mismo, sino para trabajar con los que conmigo están. Estas manos me han servido, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Algo completamente contrario en nuestra cultura. Trabajo para que yo pueda tener mis placeres, trabajo para que yo pueda tener mis vacaciones, trabajo para que yo pueda tener mi auto, trabajo para que yo pueda tener mis cosas, mi ropa, la moda, trabajo para eso. Pero acá Pablo está diciendo algo completamente contrario. Trabajo para los míos, para los que conmigo están, trabajo para los que tienen necesidad. Para esto es el trabajo. Además de eso, Pablo fue un ejemplo de decoro y esfuerzo. Porque vosotros mismos sabéis, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 9, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con, mira, estos son dos cualificaciones del trabajo que vos tenés que ver en tu trabajo si quieres honrar al Señor. Con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Sabes cómo tenés que trabajar? Con afán y fatiga. No hay un sistema más anticristiano que se haya promovido en el mundo occidental como el concepto del retiro, la jubilación. Es algo tan triste. En los mejores años de un hombre lo aíslan en su casa para que sea improductivo. Afán y fatiga. Y Pablo está diciendo, nosotros trabajamos con afán y fatiga para haceros de ejemplo para que nos imiten.
¿Sabes qué es lo que dice la cultura de nuestro tiempo? ¿Qué tipo de trabajo podemos hacer donde me paguen más y me esfuerce menos? No es la aspiración del creyente vivir una vida de afán y de fatiga. No es la aspiración de un creyente. Y te quiero decir una cosa, ¿sabes por qué trabajamos? Escúchalo bien, porque Dios trabaja. Dios trabaja. Es el pecado lo que ha hecho que el hombre aborrezca el trabajo. Es el pecado lo que ha hecho que el hombre aborrezca el trabajo. Y el pecado sale de la naturaleza misma de Dios. Y nosotros como hombres, como mujeres, somos dignificados cuando trabajamos, cuando vivimos una vida de esfuerzo, cuando vivimos una vida de entrega, cuando adornamos la doctrina de Dios, cuando somos fieles, cuando somos honrados, cuando nos entregamos para suplir la necesidad de otros. Dios es glorificado. Entonces para Pablo no era un problema tener que trabajar. Él trabajó junto con ellos. Y ahora para Pablo trabajar va a significar ánimo, porque ahora está trabajando con amigos que Dios le ha provisto. Y ahora Dios está empezando a suplir, y uno podría imaginar, bueno, Dios está supliendo con alguna ofrenda o con algún sustentador de afuera. No, Dios está supliendo las necesidades de Pablo por medio del trabajo. Trabajo que le trajeron amigos. Dios está proveyendo aliento. Tengo que terminar acá. Dios consuela a sus siervos proveyendo amigos fieles, ¿no? Proveyendo amigos fieles. Mira, vamos a cerrar acá, ¿no? Y pensando en algunas implicaciones. Tenemos más contenido, pero no quiero correr. Este texto tiene mucha riqueza. Una de las implicaciones de este texto es: fuimos diseñados por Dios para luchar junto con otros en el progreso del Evangelio. No podemos luchar solos. No podemos luchar solos. Debemos aprender a recibir el consuelo de parte de Dios que viene por medio de hombres piadosos, personas que Dios pone en nuestro camino. Eso es una implicación importante. En segundo lugar, define adecuadamente el concepto de amistad. Define adecuadamente el concepto de amistad. Un amigo es aquel que va a dar todo para cuidarte y protegerte del error. Cuidarte y protegerte del error. Es esa persona que no le importa cuán incómodo sea decirte esas palabras que no quieres escuchar, pero que tu alma necesita escuchar para poder ir hacia un camino distinto y diferente. En tercer lugar, creo que la implicación es: Dios provee las necesidades de sus siervos, por medio del sostenimiento o por medio del trabajo, pero Dios siempre provee. No te olvides de los principios de la ética laboral cristiana. Adorna la doctrina. El Señor trae consuelo a sus siervos. El Señor conoce las necesidades puntuales de tu alma y las va a suplir por medio de personas específicas, amigos específicos, circunstancias específicas. Dios se ocupa en el momento justo, cuando sentís que ya no hay nada más que hacer, no hay otro camino que caminar. Dios trae su consuelo en el momento justo. Oramos y terminamos.